Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola. Como hemos podido observar en los más recientes videos de La Fosa Escéptica, los religiosos han hecho a lo largo de la historia infinidad de maromas para tratar de ajustar un libro, la Biblia, que es, como ya sabemos, una gran colección de inexactitudes, anacronismos, metáforas ridículas, mentiras científicas y absurdos históricos, a su gran necesidad de presentarlo como un libro perfecto, redactado con inspiración divina y que ellos toman como una guía moral indiscutible. Sin embargo, y lamentablemente para nuestros amigos aleluyos, la realidad les explota en la cara evidenciando, a la hora de presentar argumentos razonables, su falta de coherencia. Tan solo basta leer un poco de ese libro para ver lo cruel, sanguinario, asesino que puede llegar a ser ese Dios que tanto veneran sin razón alguna para ello. Pero como dijo Carl Sagan, no se puede cambiar las creencias de un religioso, puesto que sus creencias no están basadas en evidencia, sino en su gran necesidad de creer. Nada más exacto que esto. Muchos me escriben en los comentarios que ¿qué es lo que pretendo con este canal? Que no voy a lograr cambiarle su mentalidad a nadie. En efecto, este canal es exclusivamente de divulgación de mi forma de ver al creyente religioso, demostrando lo falso que es tomar un libro como la Biblia como una guía moral. No pretendo que la gente deje de creer en dioses o lo que se le pegue la gana, están en todo su derecho. Además, no puedes cambiar con la razón algo que entró por otros medios a su cerebro, como lo es la emoción, la manipulación, el miedo o el adoctrinamiento. Eso lo tengo muy claro. Pero, y esto es lo importante, canales como La Fosa Escéptica y muchos otros creo que son necesarios, pues aparte de evidenciar lo absurdas que son las creencias religiosas, se convierten en un contrapeso en un escenario social atiborrado de propaganda religiosa. Uno de los temas que más me ha llamado la atención acerca de la Biblia y sus irracionales seguidores es que creen que en las páginas de este libro se encuentran profecías que ya se han cumplido y otras que llegarán a cumplirse en un determinado momento. De eso les deseo hablar en este video. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción les dejo los enlaces, tanto para que se integren al grupo de Facebook, así como para que, si así lo deciden, apoyen al canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Si hay algo que hace más fuerte a la posición atea, son las profecías de la Biblia. Debido a que muchas de las profecías han resultado ser falsas, son una irremediable prueba de que la Biblia no es infalible y por lo tanto el mismísimo Dios queda muy mal parado en cuanto a su omnisciencia, a su omnipotencia y omnipresencia y todas esas cualidades que el hombre religioso le ha otorgado a su amiguito imaginario. Y es que es la misma Biblia la que contiene una prueba para determinar si una profecía fue inspirada por Dios. La encontramos en el Deuteronomio 18:22, donde nos explica esto. Cuando un profeta hablare en el nombre del Señor, si la cosa no se cumple ni acontece, es palabra que el Señor no ha dicho, sino que el profeta habló con presunción. No le tengas miedo. ¿Cómo ven esto? Yo no podría estar más de acuerdo con la Biblia. Aplicar esta prueba a la Biblia nos lleva inexorablemente a una conclusión. El libro contiene muchas declaraciones que no fueron inspiradas por Dios. En efecto, señor Villalpando, amigos de La Fosa Escéptica, ya desde las primeras páginas de la Biblia vemos cómo a Dios le falla bien gacho eso de profetizar acontecimientos. Es precisamente en el Génesis 2:17. Ahí se dice que el Señor le advirtió a Adán y a Eva sobre el fruto del árbol del conocimiento. Dios declaró, en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, según el capítulo 3 del Génesis, Adán y Eva comieron del fruto prohibido y no murieron ese día. ¿Otra metida de pata en esto de las profecías? Claro, ¿cómo no? Lo encontramos en el Génesis 35:10, donde afirma que Dios le dijo a Jacob, mira, tu nombre no se llamará más Jacob, sino Israel será tu nombre. Pero amigos, 11 capítulos después, los mismos actos de Dios probaron que la había vuelto a embarrar prediciendo cosas. En el Génesis 46:2 se relata que le dijo, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él le dijo, heme aquí. ¿Verdad?
Y para finalizar este comentario, puedo decirles que en el libro 2 de Crónicas, Dios le prometió a Salomón: la sabiduría y el conocimiento te son dados y te daré riquezas, riquezas y honor, cual ninguno de los reyes que han existido antes de ti tuvo, ni ninguno después de ti tendrá. Como señaló acertadamente Robert Ingersoll en el siglo XIX, hubo varios reyes en la época de Salomón que tenían más riquezas que Salomón, y esta ha sido ampliamente excedida por muchos reyes posteriores y es relativamente pequeña para los estándares actuales. Total, que eso de profetizar no es algo en lo que Dios sea muy bueno, ¿verdad? Sí, profesor, no le atina a nada. Yo tengo una que encontré en Isaías 17, 1 y 2. Dios profetiza que Damasco dejaría de ser una ciudad, se convertiría en un montón de ruinas y permanecería desolada para siempre. Sin embargo, unos 27 siglos después de que Dios hiciera esta predicción, Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo y todavía se mantiene fuerte. Y no solo eso, Jeremías 25:11 predice que los judíos estarían cautivos en Babilonia durante 70 años. Y en Crónicas 36, 20, 21 considera que la profecía se cumplió. Pero eso es mentira, porque los judíos fueron llevados cautivos por los caldeos cuando cayó Jerusalén en el año 586 antes de la era común. Y Ciro de Persia emitió una orden en el 538 permitiéndoles regresar de Babilonia a Judá. Así el cautiverio babilónico duró unos 48 años. Es de que más, y en cambio describe usted, señor Villalpando, de manera cáustica y represiva, la suposición supositoria de la supuesta inveracidad profética de la Biblia. Las profecías proféticas se han cumplido de manera complementoria e inclusive inexorable. La Biblia no solo antepone la rigidez momentánea pero amorfa, sino que nos viene a decir lo que ha pasado, lo que está pasando e inclusive lo que va a pasar de manera futurística pero impávida. Usted solo se refiere de manera superficial al método, sin resolución, sin transición, dejando a un lado la contundencia alfabética. Y sígale así, si no doy ni rumbo, o de plano voy yo y le parto todo lo que se llama hocico. Pero eso será después, porque anecdóticamente hoy he tenido la profecía profética de que mi vecina y yo haremos rechinar un colchón per secula seculorum. Ya, qué buen seculorum tiene mi vecina. Los ejemplos de otras profecías incumplidas del Antiguo Testamento incluyen absurdos como que los judíos ocuparían las tierras desde el Nilo hasta el Éufrates, como lo dice el Génesis, y que nunca perderían su tierra y nunca más serían perturbados, cosa que, como todos sabemos, pues nunca se cumplió. O esta otra profecía que es una belleza: el trono y el reino del rey David serían establecidos para siempre, y ningún hombre sin circuncisión entrará jamás en Jerusalén. O tarugadas como que las aguas de Egipto se secarán. Al aplicar la prueba de la Biblia para identificar a los falsos profetas, la conclusión es ineludible de que Jesús fue uno de ellos. Por ejemplo, ese tal Jesús se equivocó estrepitosamente al predecir que el mundo terminaría durante la vida de sus seguidores. En Mateo 16, 28 se lee esto, miren. Hay algunos de los que están aquí, los cuales no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo a su reino. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió esta profecía? Pues fíjense que no. Todas las personas que estaban paradas ahí finalmente murieron y nunca vieron a Jesús regresar para establecer su reino. ¡Qué profecía tan absurdamente incumplida! De manera similar, en Marcos 13, 24 al 30, se describe una lista detallada de señales que acompañarán ese tierno momento del fin del mundo. Estas señales incluyen al sol oscureciéndose, a la luna sin dar ninguna luz, a las estrellas del cielo cayendo, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, y los ángeles reuniendo a los elegidos. En ese momento es cuando Jesús debe anunciar esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Esto fue un total fracaso de Jesús, ya que su generación falleció hace mucho tiempo sin que ocurrieran los eventos que él profetizó. Pero Jesús la siguió embarrando. También se equivocó al predecir la cantidad de tiempo que estaría cómodamente instalado en su tumba.
En Mateo 12:40 podemos leer esto: porque como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué digo que se equivoca la Biblia con esto? Bueno, pues es que en Marcos 15, 42 al 45 muestra claramente que Jesús estiró la pata un viernes por la tarde, pero Marcos 16:9 y Mateo 28:1 nos dicen que el tal Jesús se despertó en algún momento del sábado por la noche o el domingo por la mañana. Ahora sí que, haya sido como haya sido, la cantidad de tiempo fue menos de 3 noches. ¿Cuántas noches estuvo muerto Jesús? Si Jesús muere el viernes, pasa la noche del viernes muerto, lo que es la primera noche. Luego pasa todo el sábado muerto, incluyendo la noche, pues esta es la segunda noche, ¿verdad? Y por fin resucita el domingo en la mañana. Si las matemáticas no me fallan, son solo 2 noches, la del viernes y la del sábado. O sea, falta una noche para que sean las 3 noches que nos dice Mateo 12:40. Esto, amigos, es un error garrafal. ¿Y qué maromas hacen los religiosos para justificar este enorme error? Te repiten esa tarugada del contexto y la interpretación. Otros de plano dicen que es un error de traducción. Algunos otros, en un desesperado ataque de pánico, argumentan algo tan patético como que lo que pasa es que en realidad los evangelios no dicen exactamente que Jesús murió el viernes y que pudo morir un día antes, y de esa manera cuadran las cuentas. Están en lo cierto si dicen que la Biblia no dice que murió el viernes, pero amigos religiosos, esa es una cuestión que por lógica se puede deducir. Miren, en muchos versículos se dice que Jesús murió el día de la preparación, que es el día anterior al sábado sagrado de los judíos y que era cuando preparaban todo para no trabajar ni hacer nada al día siguiente. Y no se necesita de mucho cerebro para saber que el día anterior al sábado es viernes, ¿verdad? Lo que da verdadera risa es que el mismo escritor del Evangelio de Mateo no se da cuenta del error cuando lo está escribiendo. Se supone que cuando se escribió este evangelio, Jesús ya tenía un rato ya muerto, ¿no? Ya que todos los evangelios fueron escritos después del año 70. ¿Cómo se le pudo olvidar que su maestro estuvo 3 días muerto? Este es un error muy grave, ya que se supone que la base de todo el cristianismo es la resurrección. Por lo tanto, algún error o contradicción en este evento es inconcebible e inaceptable. Nada más para que se den una idea de lo grave de este error, la misma Biblia dice en Corintios 15: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Otra profecía falsa muy importante y evidente se encuentra en Juan 14, 13 al 14, donde Jesús promete esto, miren: todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, lo haré. Absolutamente todo el mundo sabe que ha habido millones de casos en los que Jesús no ha respondido a los cristianos que pidieron cosas en su nombre. Y los cementerios, bueno, están llenos de gente a la que le rezaban desesperadamente y con mucha fe por su salud, y nada. Hasta donde se sabe, los muertos siguen así, muertos. Claro que sí, señor Villalpando. La Biblia está llena de este tipo de profecías incumplidas, exageradas y absurdas. ¿Y qué hacen todas estas profecías sin cumplir? Bueno, pues lo que hace una buena profecía sin cumplir: poner en duda todas las afirmaciones bíblicas. ¿Sí? Si un versículo de la Biblia está equivocado, es posible que muchos otros versículos lo estén también. Esto es lógico, ¿verdad? Por lo que resulta evidente que, primero, ese libro es un gran compendio para demostrarse a sí mismo la inexistencia de Dios, y segundo, evidenciar la estupidez humana al tomar como guía moral un libro inexacto lleno de tarugadas y cuentos de la más primitiva ciencia ficción. Las declaraciones falsas de la Biblia sobre la historia también refuerzan la opinión que tenemos los ateos en relación con este libro. Los historiadores y otros eruditos han expuesto mucho de las afirmaciones de la Biblia como históricamente inexactas. Así es, por ejemplo, los historiadores saben desde hace mucho tiempo que la historia bíblica de un diluvio mundial es un mito. Andrew White dice que los egiptólogos del siglo XIX descubrieron que Egipto tenía una civilización floreciente mucho antes de la aparición de Noé y que ninguna inundación interrumpió la historia egipcia en ningún momento. El libro del Éxodo afirma contener un registro histórico de la fuga de los israelitas de los egipcios, que los tenían a pan y agua esclavizados. Pero hay un pequeño detalle.
Los historiadores y arqueólogos no han podido verificar ninguno de los eventos descritos en ese libro. Ningún registro egipcio conocido se refiere al Moisés bíblico, ni hablan de las devastadoras plagas que supuestamente Dios les mandó como regalo a los egipcios, o la fuga de esclavos hebreos, o el ahogamiento del ejército egipcio. ¿Recuerdan? Cuando Moisés, haciéndole competencia a Copperfield, divide el agua para que pasen los israelitas y luego ¡zas!, lo vuelve a cerrar matando a todo el ejército egipcio que venía pisándole los talones. Además, White nos dice que los registros contenidos en los monumentos egipcios muestran que el faraón que gobernaba en el momento de la supuesta fuga de los judíos, pues no fue vencido en el Mar Rojo. El libro de Esther pretende describir cómo una joven judía llamada Esther fue elegida por el rey persa Jerjes I para ser reina después de divorciarse de la señora Vasti. Aunque los historiadores saben mucho de la vida de Jerjes I, ¿qué creen? Pues que no hay ninguna constancia de que tuviera una reina judía llamada Esther o que estuviera casado con una tal Vasti. Lo que comprueba que a los escritores bíblicos les encantaba el chisme y que francamente escribieron sus evangelios con las patas. Además, el libro de Esther describe el imperio persa con 127 provincias, pero los historiadores sostienen que no hubo tal división del imperio. Para agregarle más inexactitudes históricas a la Biblia, hay que leer el libro de David. Este libro describe eventos que supuestamente ocurrieron durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. El 5º capítulo declara que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, fue sucedido en el trono por su hijo Belsasar. Pero los historiadores serios, otra vez, nos dicen que Belsasar no era hijo de Nabucodonosor. Y asómbrense, ese güey nunca fue rey. El libro de Daniel también dice que un tal Darío el Medo capturó Babilonia en el siglo VI antes de la Era Común. Pero estudios minuciosos demuestran, fuera de toda duda, que Ciro de Persia tomó Babilonia. ¿Siguen creyendo esos religiosos que la Biblia es un libro de historia? La verdad es que yo no sé ni cómo le hacen. ¡Míralo! Usted no sienta frío hasta no ver los pingüinos, papá. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. ¿Cómo es posible que de manera subjuntiva, aunque derivada, se crea de manera crédula e irredente de los parámetros espontáneos que nos muestra de forma demostrativa ese gran libro guía del creyente que es la Biblia? Si fuera un libro inexacto e inconcluso e incluso referente, no sería, como lo es en efecto, el libro más vendido de todos los tiempos que transcurren, incluso ser el libro oficial de todos los hoteles del mundo y los cuales sustrae de manera esquiva, aunque evidente, mi vecina cuando la llevo a esos templos del intercambio físico y fluidos corpóreos. Lo que usted afirma y difama es una paráfrasis inconclusa, ya que los historiadores que usted menciona sin mencionarlos nos han recibido como se debe, de manera incólume pero afectiva y efectiva, la inspiración del Espíritu Santo. Y eso, además de recóndito, es campirano, por lo que no interpretan el texto, papá. Solo lo subyacen sin procrastinación y cuanto menos neoliberalismos anquilosados. ¿Ves cómo te falta metáfora? ¡Charlie! Y no solo en el Antiguo Testamento vemos esta gran cantidad de inexactitudes históricas. El Nuevo Testamento está plagado de ellas. Por ejemplo, el 2º capítulo de Lucas afirma que poco antes del nacimiento de Jesús, el emperador Augusto ordenó un censo en todo el mundo romano. Lucas también afirma, con respecto a este censo, que todas las personas tenían que viajar al pueblo de sus antepasados para que cumplieran con este censo. Lucas identifica el censo como la razón por la que José y María viajaron de Nazaret a Belén, donde se supone nació Jesús. Pero ahí viene lo bueno. En su libro Gospel Fictions, Randall Holmes dice que este tipo de censo nunca se realizó en toda la historia del Imperio Romano. Además, este historiador señala que es ridículo pensar que los romanos, que realmente eran muy prácticos, exigieran que millones de personas viajaran distancias enormes a pueblos de ancestros fallecidos hace mucho tiempo, simplemente para firmar un formulario de impuestos. ¿De qué le serviría al imperio que la gente se registrara en una ciudad cuando se pagaba impuestos en otra? Esto es francamente una más de la larga lista de tarugadas bíblicas. Asimismo, en la guía de la Biblia de Asimov, Isaac Asimov afirma que los romanos ciertamente no organizarían tal censo y afirma que definitivamente no eran tan idiotas como para proponer tal desperdicio de tiempo y esfuerzo.
El tercer capítulo de Lucas contiene una genealogía que rastrea la ascendencia de Cristo solo 76 generaciones hasta Adán. Según el capítulo 1 del Génesis, Adán fue creado junto con el resto del universo en el transcurso de solo una semana. La Biblia, por lo tanto, considera que la especie humana y el universo existieron durante un periodo relativamente corto, probablemente no más de varios miles de años. De hecho, durante muchos siglos, la posición cristiana ortodoxa, de la cual dudar era arriesgarse a la muerte, fue que la creación tuvo lugar en el rango de entre 4 y 6,000 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora sabemos que mientras estos tarados pensaban que el universo era creado, los chinos ya hacían artículos de porcelana muy finos, de risa loca. Básicamente, la Biblia está hecha bolas con esto del tiempo. Los historiadores y científicos serios dan un registro histórico mucho más extenso. Dicen que el universo tiene años más, años menos, son unos 14,000 millones de años. La edad de la Tierra es de aproximadamente 4,543 millones de años y los humanos evolucionaron a partir de un ancestro parecido a los simios durante los últimos 2 millones de años. Así que no les vengan con cuentos ridículos e inventados. Para inventos, lo que yo le digo a mi mujer cuando llego tarde, eso sí que son cuentos. Ay, otra vez me van a pegar. ¿No le pueden cortar? El capítulo 2 de Mateo afirma que poco después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes ordenó la conocida y muy tierna masacre de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. En el libro de Lucas, que contiene la única otra historia del Nuevo Testamento sobre el nacimiento de Jesús, no se menciona en ningún momento esta orden espantosamente cruel. Tampoco está registrado en ninguna historia secular de la época. Es más, ni siquiera por esos escritores que describieron cuidadosamente muchos hechos mucho menos malvados del tal Herodes. La falta de corroboración significa solamente que el relato de Mateo fue una alucinante invención. Otro gran invento lo encontramos en la misma muerte de Jesús. Mateo 27:45 alega que mientras Jesús estaba en la cruz, cayó sobre la tierra una oscuridad tal que duró desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Andrew White explica que aunque los romanos como Séneca y Plinio describieron cuidadosamente sucesos del mismo tipo mucho menos espectaculares en regiones más remotas, no notaron que tal oscuridad ocurriera incluso en Judea. Robert Ingersoll se preguntó por qué Josefo, el historiador judío del primer siglo, que era considerado como el mejor historiador que produjeron los hebreos, no dijo nada, absolutamente nada sobre la vida o la muerte de Cristo, nada sobre la masacre de los infantes por parte de Herodes, ni una sola palabra sobre la estrella maravillosa que fue vista en el cielo en el nacimiento de Jesús, nada sobre la oscuridad que cayó sobre el mundo durante varias horas en el mediodía, y olvidó por completo mencionar que se abrieron cientos de tumbas y que multitudes de judíos se levantaron de entre los muertos y visitaron la ciudad santa. ¿No es maravilloso que ningún historiador haya mencionado ninguno de estos maravillosos acontecimientos? Las preguntas de Ingersoll son aún más contundentes cuando se considera que todavía existen al menos unas de las obras de más de 60 historiadores o cronistas que vivieron en el periodo de 10 de la era común hasta el 100 de esta era. Estos escritores fueron contemporáneos de Jesús, si éste alguna vez vivió, cosa que yo niego rotundamente. Finalmente, las contradicciones que hemos visto en este video, así como los anteriores que han tocado este tema, pueden citarse como ejemplos de inexactitudes históricas. En cada caso en que la Biblia contiene una contradicción sobre un presunto evento histórico, al menos uno de los relatos está equivocado. Los escritores de la Biblia fueron pésimos historiadores y, como transmisores de mensajes de su Dios infalible, la verdad, unos verdaderos idiotas. Por lo anteriormente expuesto, se puede llegar fácilmente a esta conclusión. La Biblia no es un referente histórico de ninguna especie. La narración que se hace de eventos es inexacta, aunque para hacerla real, nombra lugares y personas para bañarlas de cierta credibilidad histórica de la cual carece completamente. Tomar este libro como un compendio histórico o científico es un error
ya que solo puede ser leído como un mediocre libro de cuentos, metáforas y sí, pues algunas enseñanzas morales. Y para acabarla, los religiosos, en su gran mayoría, no la han leído completamente, conformándose con los segmentos seleccionados por sacerdotes y demás perversos líderes que la utilizan, pues solo como un medio para continuar con su incansable trabajo de manipulación y control. Hasta aquí este video. Espero sus comentarios sobre este tema. Les recuerdo que los leo todos, ¿eh? Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.